¿Cuántos de nosotros podemos saber con certeza, con seguridad, que tenemos enemigos? ¿Cuántos tienen enemigos? Algunos ingenuamente, como yo pensaba hace un tiempo, no, yo no tengo enemigos, a mí nadie me odia. Todos me quieren porque yo no le he hecho daño a nadie. Pero mis hermanos, ¿sabían ustedes que todos tenemos enemigos? Hay personas que no nos quieren. Nosotros no lo sabemos. Repito, hace poco lo supe que hay personas que nos odian. Tal vez decimos nosotros sin ningún motivo, pensamos, ¿verdad? Pero nos odian porque por envidia, por celos, por tantas cosas. No les caemos bien. Repito, enemigos que nosotros no sabemos que los tenemos. Pero esos enemigos, mis hermanos, permítanme decirles, son un jardín de juegos comparados con nuestro peor enemigo. Miren, todos tenemos un peor enemigo. ¿Sabían eso? Todos tenemos un peligrosísimo enemigo. Voy a presentárselo. Vamos el videito, por favor. Permítame presentarles. ¿Has preguntado cómo es la apariencia de Satanás, el diablo? Muchas veces se representa al diablo como un hombre parecido a una cabra, con cuernos, cola y un tridente. Pero ¿es esto verdad? ¿Qué dice la Biblia? En Ezequiel 28:14 nos dice que él era el querubín más hermoso jamás creado. Y en 2 Corintios 11:14 nos dice que se disfraza como ángel de luz. Es decir, que él puede tomar varias apariencias a la vez, pero la principal es angelical y hermosa. ¿Has preguntado cómo es la apariencia? Les presento a tu peor enemigo, si no lo sabían. Yo sé que tal vez muchos hemos visto en programas, en Discovery, en televisión. ¿Han visto ustedes cuando esos documentales de las serpientes? Cierto que a mí personalmente me parece que hay unas serpientes tan hermosas, ¿cierto? Unos colores, unas formas. Pero por más hermosas que sean, no dejan de ser serpientes, ¿cierto? Podríamos decir que esos animales son repugnantemente hermosos. Y esto es este individuo, una criatura repugnantemente hermosa. Se viste como ángel de luz. Vamos hoy a hablar acerca de este siniestro personaje. Algo de la naturaleza de Satanás. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a recorrer varios textos bíblicos, pero vamos a estar inicialmente en la carta a los Efesios, carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a mirar en el capítulo número 6, verso 10 dice, una palabra final. Dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Esta expresión o este texto nos está diciendo, o el apóstol Pablo quiere decirles allá a los feligreses de Éfeso, saquen fuerzas de Dios, saquen su fuerza de Dios, porque dentro de nosotros, mis hermanos, dentro de cada uno de nosotros, no tenemos la suficiente fuerza para combatir los embates que vienen a nuestra vida. En el verso 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias de los ladrones, ¿cierto? De los comunistas, de los bandidos, de los atracadores, de la suegra, ¿cierto? No, mentiras, no dice eso, ¿verdad? ¿Contra las estrategias de quién? Del diablo. Las estrategias del diablo. Así que el diablo nos lo presenta la Biblia como un gran estratega, un personaje con mucho conocimiento. Así que mis hermanos, el verdadero enemigo que quiere destruirnos, que quiere acabarnos, que quiere eliminarnos, que quiere coartar
el propósito de Dios en nuestra vida, la Biblia lo presenta como un espíritu llamado Satanás. Este personaje siniestro, repito, llamado Satanás. El verso 12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Cierto? Nuestra lucha, ¿cierto? Nuestro problema, nuestros enemigos más peligrosos no son mi esposa, tu esposo, el hermano, la hermana. No es iglesia contra Estado, no es Estado contra iglesia. No, la Biblia nos dice, mis hermanos, que nuestro peor enemigo es este personaje siniestro, repugnantemente hermoso, llamado en la Biblia Satanás. No podemos perder, mis hermanos, la visión que nuestra lucha verdadera, nuestro verdadero conflicto es contra quién. Miren, gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Mis hermanos, no es cualquier enemigo. La Biblia lo presenta aquí como que nuestra lucha son contra legiones, contra batallones. Repito, no es cualquier enemigo. Así que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos, mis hermanos, aprender a ver los problemas, a ver los conflictos como algo espiritual, como la Biblia lo presenta. ¿Recuerdan los padres de Moisés? Amram y Jocabed, ¿recuerdan? Tal vez no son nombres muy conocidos, pero ellos, mis hermanos, tuvieron un verdadero problema. Ese sí que era un conflicto, ¿verdad? Tremendo. ¿Recuerdan que Faraón ordenó matar a todos los niños pequeñitos? Y ellos tenían un bebecito llamado Moisés, ¿recuerdan? Pero ¿qué hicieron estos hombres, estos padres, Amram y Jocabed? Ellos pudieron ver, pudieron discernir ese conflicto como un conflicto espiritual. Ellos no vieron ese conflicto como un conflicto entre ellos y el Estado. No era entre Moisés y Faraón. No era entre ellos y el gobierno, no. Ellos, repito, vieron ese conflicto como un conflicto espiritual, como un conflicto entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Un conflicto como entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Ellos pudieron, repito, discernir perfectamente cuál era la causa de ese conflicto, de ese problema. Y ellos, obviamente, no se enfrentaron a las autoridades, ¿verdad? No se enfrentaron al faraón. ¿Qué podían hacer? Piense usted, ¿qué podría hacer a Amram y Jocabed, unos esclavos, ante un imperio tan poderoso como el imperio de Egipto con el faraón? ¿Sabe qué hicieron ellos, mis hermanos? Ellos entregaron a ese niño a la protección de Dios. Ahora, no es que ellos lo echaran al río a la suerte y dijeron, no, bueno, pues si Dios quiere, pues Dios lo salvará. No, ellos no hicieron eso. Si tú estudias esa historia, te vas a dar cuenta que ellos prepararon perfectamente la canastilla, ¿verdad? La cubrieron con brea por todos los lados para que el agua no entrara. Es decir, hicieron lo que tenían que hacer de su parte y lo entregaron el resto ¿a quién? A Dios. A Dios, que era quien podía ayudarlos. Ellos, repito, pudieron discernir perfectamente que era un conflicto espiritual y que ese ser maligno estaba tratando de sabotear el propósito de Dios en la vida de Moisés. Porque téngalo presente, los demonios siempre, siempre van a tratar de obstaculizar el propósito de Dios en nuestra vida. Siempre lo van a hacer. Si lo hicieron con Jesús, querían obstaculizar el propósito de Dios en Jesucristo. Ahora, si lo hicieron con Él, con el Hijo de Dios, mis hermanos, tenga la total certeza que lo van a hacer con cada uno de nosotros. Por eso todas esas maquinaciones, esos pensamientos que llegan a nuestra mente de envidia, de rencor, de resentimiento, de odio, de celos, esos pensamientos de no querer servir más al Señor, de no venir a la iglesia,
Esos pensamientos, mis hermanos, esas maquinaciones tienen un origen. Ese ser maligno y espiritual llamado Satanás quiere, repito, obstaculizar por todos los medios que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. La palabra demonio viene de un término damion o daimon, que significa seres inteligentes. ¿Sabían eso? Seres inteligentes, mis hermanos. Los demonios son más inteligentes que todos nosotros juntos, mucho más inteligentes. Y la Biblia, mis hermanos, lo enseña perfectamente, lo enseña con claridad absoluta. Y precisamente por el desconocimiento de esto, por el desconocimiento del poder de esos seres malignos, es que nos causa tantos problemas. Algunos por desconocimiento, por ignorancia, pero otros por descuido. Queremos ignorarlo. Miren, yo sé que gran parte del mundo sabe de la vida espiritual. De hecho, por ahí a veces circulan muchos videos de cámaras de vigilancia que captan, ¿verdad?, espíritus. La gente lo sabe. El mundo lo sabe, ¿pero qué? Quieren ignorarlo. Quieren ignorarlo. Y por eso, mis hermanos, nos causan, repito, tantos problemas a nuestra vida. Algunos piensan tal vez que son cuentos, que son historietas, que son fábulas, que tal vez alguna vez existieron, pero que ya hoy día no existen. Y eso, sumado a que muchos líderes religiosos de renombre enseñan que los demonios no existen, que son cuentos. Pero la pregunta es, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al hombre, a los charlatanes o a Dios, a su palabra? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, mis hermanos, la Biblia nos habla, nos cuenta, nos advierte acerca de estos seres siniestros. El Señor Jesucristo enseñó muchísimo acerca de los demonios, de la vida espiritual. Pero tristemente sabemos que cientos y miles y millones de hombres, de personas en el mundo, prefieren creerle más al hombre que a Dios. Miren, 1 de Juan capítulo 5 verso 9 dice: ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios, y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. ¿Saben qué nos dice este texto, mis hermanos? Que si nosotros le creemos al hombre, si nosotros creemos el testimonio del hombre, que es malo, que es falible, que es pecador, le creemos al hombre. Miren, cuando usted, por ejemplo, se sube a un avión, la pregunta es, ¿usted le cree que el piloto o los pilotos que están ahí están en capacidad de volar esa aeronave? ¿Le cree o no le cree? ¿Cierto que le creemos? Nadie va a decir allá, ay, señor piloto, muéstrame su licencia de vuelo a ver si usted está capacitado para volar, ¿verdad? Le creemos al piloto. Cuando vamos a la carnicería y pedimos una librita de carne, pregunto, ¿quién de ustedes ha llevado la carne a examinarla al laboratorio a ver si es carne de res? ¿Cierto? Le creemos al carnicero. Cuando vamos al médico, el médico nos mira en esta formulita, llegamos, corremos, compramos la medicina y nos la tomamos, ¿verdad? Le creemos al médico, le creemos al hombre. ¿Cuántos de ustedes se han hecho la prueba de ADN? Le creemos a nuestros padres, ¿cierto? Que somos hijos de ellos. Le creemos al hombre. Es lo que está diciendo aquí el texto bíblico. Si le creemos al hombre, creemos el testimonio del hombre, confiamos en el hombre, ¿cierto? Que es falible, que es pecador, que es mentiroso. Dice, entonces, ¿por qué no le creemos a Dios, que es superior al hombre? Es exactamente lo que nos dice aquí el texto.
Y la palabra, mis hermanos, nos dice que hay seres espirituales malignos, perversos, que quieren destruirnos. Créanlo, por favor, hay seres malignos espirituales que quieren destruirte, quieren destruir, obstaculizar tu propósito. Buscan cualquier manera para hacerlo, y si nosotros lo desconocemos y lo ignoramos, va a ser más fácil para él acabarnos, destruirnos. Miren, Marcos capítulo 1 verso 34 dice: entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. En Marcos 1:39 dice: así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. La Biblia llama, mis hermanos, a estos seres, los llama seres malignos. Y en su original eso significa, ¿saben qué significa? Inmundos. Es decir, que estos seres espirituales perversos tienen la capacidad de contaminarnos. Nos contaminan, nos ensucian. Son seres inmundos. Así que si una persona, por ejemplo, tiene espíritus inmundos en su vida, dentro de sí, van a contaminar a otras personas, pueden afectar a otras personas. Por eso la Biblia, mis hermanos, nos advierte, por ejemplo, acerca de la fornicación. Si tú te unes en fornicación a una persona que esté poseída de demonios, te van a contaminar, te van a afectar. Y más, si no tienes la presencia del Señor, ¿sabe qué? Todos esos demonios que están allá se van a pasar ahí, a este cuerpo. La Biblia nos advierte también, mis hermanos, acerca del yugo desigual, ¿cierto? Si tu mejor amigo, si tu mejor amiga es un incrédulo, es un impío, estás en problemas, algo está pasando, porque te van a afectar. Ahora, y no estoy diciendo que si tú eres un hijo de Dios, esos demonios te van a poseer, no. Porque a los hijos de Dios, recuerden, los demonios no nos pueden poseer. ¿Cómo? Si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, ¿cómo va a albergar ahí a un espíritu inmundo? No piensen que el Espíritu de Dios le dice al demonio: hola, señor demonio, bienvenido, puede ocupar el cuarto trasero porque yo estoy en la alcoba principal. No, no pasa eso. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, no podemos ser poseídos por demonios, pero eso no significa, mis hermanos, que no nos pueden atormentar, que no nos pueden afectar, que no nos pueden contaminar. Si ese amigo tuyo, si esa amiga tuya del mundo es chismoso o es chismosa, te va a contaminar el chisme. Si es envidioso o envidiosa, te va a contaminar la envidia. Si es murmurador o murmuradora, te va a contaminar, te va a afectar. Eso, mis hermanos, repito, nos va a afectar. Los demonios son como un virus, como el virus de la gripa, ¿cierto? Si tú tienes gripa y te acercas a otra persona, la va a contaminar. O si nos acercamos a un enfermo de gripa, nos va a afectar ese virus, ¿verdad? Nos va a contaminar. Y la Biblia, mis hermanos, nos enseña, la Biblia nos muestra que cuando el hombre fue creado, esos seres espirituales ya existían. Así que, mis hermanos, ¿sabe qué nos enseña esto? Que nos llevan mucha ventaja. Están más adelantados que nosotros. Son más inteligentes. Y por eso, repito, mis hermanos, por eso nos causan tantos problemas. ¿No han escuchado ustedes acaso de personas de todas las razas, con mucho coeficiente intelectual tal vez, que están siendo engañados miserablemente por disque mediums? ¿Han escuchado los mediums? Es que el medium te conecta con tu abuelito, te conecta con tu abuelita, con tu papito, con tu mamita. Mentiras, mentiras, repito, son miserablemente engañados. No es tu mamita, tu abuelito el que está hablando, es un demonio a través de esa persona. Pero como vamos a ver más adelante, ellos tienen el poder y la capacidad de tomar el control de nuestras cuerdas vocales. Son poderosos.
No podemos ignorarlos, son poderosos. La Biblia nos lo advierte, el Señor nos lo advierte. Vamos a ver una historia de estas, a ver. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 33 dice: cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno. Fíjense lo siguiente aquí. Este hombre, ¿dónde estaba? ¿En una cantina? ¿En un burdel? ¿En un prostíbulo? ¿Dónde estaba? En la iglesia, ¿cierto? Estaba en la iglesia. Mis hermanos, los demonios tenían el control religioso de aquel entonces y continúan teniendo el control religioso hoy día, porque a ellos les queda muy fácil engañar a la gente, ¿cierto? Dentro de la religión. Es que ese hombre estaba aquí dentro de una iglesia. La religión controlada por estos seres malignos. ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Los romanos? No, ellos fueron simplemente el instrumento, ¿verdad? Pero los religiosos de ese entonces, los que supuestamente representaban a Dios en la tierra, fueron los que realmente lo mataron. ¿Controlados por quién? ¿Saben por quién? Por estos seres malignos y perversos, manipuladores, repito, que a veces nosotros queremos ignorar. El diablo, miren, nunca es más diablo que cuando se viste como ángel de luz. Nunca es más diablo que cuando está dentro de la religión. Cuando se disfraza como religioso, repito, porque le queda mucho más fácil estar dentro, ¿cierto?, de ese ámbito para poder engañar y manipular. Fíjense que dice, este demonio al ver a Cristo, dice que exclamó, habló. ¿Recuerdan? Tienen poder sobre las cuerdas vocales. Ese espíritu habló a través de ese hombre. Comenzó a gritarle a Jesús. ¿Quién? El demonio, ¿cierto? El demonio a través de ese hombre que estaba poseído por esos espíritus. Min Lucas, el verso 34 dice, vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense cómo ellos pueden reconocer a Cristo. Ellos saben quién es Cristo. Ellos saben, mis hermanos, quién es cada uno de nosotros. Ellos saben quién es cada uno de ustedes. A mí me engañan, al líder engañan, al hombre engañan, pero ellos saben quién es cada uno de nosotros. Miren, ahí fíjense que solo la presencia de Cristo, solo la presencia de Cristo, ¿cómo nos hace temblar? Ellos saben que se acerca su fin. Apocalipsis habla de la pronta destrucción, que les queda poco tiempo. Así que, mis hermanos, entre más cerca estemos del fin, entre más cerca estemos de la venida del Señor, ¿sabe qué? Más fuerte va a ser este ataque. Van a arreciar con más fuerza, porque saben que les queda menos tiempo, ¿verdad? Menos tiempo y quieren, repito, obstaculizar, destruir el propósito de Dios en nuestra vida. Van a ser más fuertes los ataques del enemigo contra nuestra vida, contra tu familia, contra tus seres queridos, contra todo. O sea, van a arremeter con toda, porque ellos saben, repito, perfectamente que les queda poco tiempo. Y es precisamente la época que estamos viviendo estos días. Por eso es necesario, mis hermanos, es imperativo hoy más que nunca conocer esas armas, esas herramientas que Dios nos ha dado para poder enfrentar a ese temible enemigo. Así que, mis hermanos, les reitero, esto no es un juego. Mis hermanos, esto no es un juego. Esto no son fábulas. No es un jardín de juegos. No estamos en el crucero del amor. Estamos en un buque de guerra. Estamos en guerra y no podemos ignorarlo, porque podemos, repito, fácilmente ser destruidos. Estamos en un mundo ocupado por el enemigo y por eso también vino Cristo, ¿saben qué?
para combatirlo, para enseñarnos, para darnos las armas, para darnos el poder de vencer a estos personajes siniestros. Así que recuerden, mis hermanos, no es la lucha con el hermano, con la hermana, con el esposo, con la esposa, con la iglesia, con el pastor, con el gobierno, no. Es contra estos seres. Nuestra verdadera lucha es contra estos seres siniestros de maldad, contra estos espíritus del mal. Por eso es necesario, mis hermanos, conocer, repito, las armas que Dios nos ha dado para poder combatirlos. Y una de las armas principales que Dios nos ha dado, mis hermanos, como guerra espiritual, el Señor Jesucristo mismo nos la enseñó cuando dijo: no odien a sus enemigos. No odien a sus enemigos. Mis hermanos, el odiar, el odio en nuestra vida es el mejor terreno para atraer esos espíritus, esos demonios. Les encanta, ellos se alimentan de eso. Así que no tratemos de vengarnos de nuestros enemigos. Cuando nosotros tratamos de vengarnos de nuestros enemigos, de los que nos lastiman, los que nos hieren, los que no nos quieren, los que nos odian, cuando tratamos nosotros mismos de vengarnos, es como tratar de amarrarle las manos a Dios. Porque Dios dice: bueno, pero usted ya actuó, ¿cierto? Ya lo hiciste. Yo ya no hago nada porque ya lo hiciste. Pero cuando nosotros, repito, perdonamos, cuando no albergamos odio en nuestros corazones, cuando podemos ver la persona que nos odia, que no nos quiere, que nos lastima, y no sentimos nada, tal vez compasión, le decimos el problema es tuyo, no nuestro. Entonces, ¿sabe qué pasa, mis hermanos? Que los demonios van a huir de nuestro alrededor, porque ellos, repito, los demonios odian, ¿sabe qué? Odian el amor. Aman el odio, pero odian el amor. No pueden soportarlo. No pueden resistir el amor. Pero repito, cuando hay odio en nuestros corazones, es como si nosotros fuéramos allá al centro, por allá al cartucho, y lleváramos unos huesos carnudos y comenzamos a repartir a los perros. En menos de 5 minutos eso va a estar lleno de perros, ¿verdad? Porque es su alimento predilecto. Los demonios se alimentan de odio. Por eso donde hay odio, rencor, amargura, todas esas cosas, ahí están los demonios, porque les encanta eso. Les encanta. Es como si vivieran por allá donde Doña Juana. ¿Saben qué es Doña Juana? Donde botan toda la porquería, ¿verdad? Ahí vienen los demonios, les encanta la porquería, les encanta el odio. Se alimentan, repito, del odio. Pero cuando hacemos lo que Dios nos dice, cuando hacemos lo que Dios nos manda, amar a nuestros enemigos, orar por ellos, perdonarlos, entonces los demonios, repito, se avergüenzan y huyen y corren, porque recuerde, ellos odian el amor. Aquí, mis hermanos, no olvidemos que el mejor secreto para la guerra espiritual es el amor. Es el no vengarnos, el no buscar venganza, el no odiar, el no repudiar. Miren, los demonios, Cristo tiene el poder para reconocer la presencia del diablo en sus enemigos. Juan capítulo 8, verso 44, miremos. Juan capítulo 8, verso 44 dice, hablándoles al Señor Jesús, a esos religiosos, dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Por eso, mis hermanos, nunca nos vamos a parecer más al diablo que cuando mentimos,
que cuando hablamos mentiras. Y nunca nos vamos a parecer más a Dios que cuando hablamos con la verdad. Cada quien, mis hermanos, ¿cierto?, aprende lo de su padre. Una de las características de las personas que son manipuladas o controladas por los demonios, recuerden, es el odio. Cuando albergamos odio en nuestro corazón, cuando sentimos odio, sentimos rencor contra alguien, ese, recuerden, es el mejor terreno, el terreno más abonado para que lleguen esos seres malignos y siembren allí su semilla. Por eso la Biblia dice que el amor cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados, ¿verdad? El amor cubrirá multitud de pecados. Volvamos a Lucas, estamos en Lucas, recuerden Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas capítulo 4, verso 35. Le dijo, cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. Fíjense cómo, mis hermanos, los demonios reconocen la voz de Dios, reconocen la autoridad de Dios y no les queda más remedio que ¿qué? Que obedecer, la verdad, tienen que someterse a su autoridad. Por eso la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros, ¿cierto?, que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, el poder de Dios, la autoridad de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, es superior a esos seres perversos. Cristo le habló y tuvo que obedecerle inmediatamente, ¿verdad? Tenemos que reconocer también nosotros, mis hermanos, esa autoridad y ese poder de Cristo en nuestra vida. No es a través de escapularios, de agua bendita, de crucifijos, de rosarios, de subir de rodillas a Monserrate. No es la manera para enfrentarlos. Ellos se van a burlar de eso, se burlan. De hecho, se burlan constantemente haciendo creer que realmente han salido de una persona. Pero no lo van a hacer. Solamente están engañándolos. Repito, pero ahí están presentes. Se burlan de nosotros, se burlan del hombre. Ellos lo único que reconocen como poder, como autoridad, es la voz del Espíritu Santo a través de uno de sus hijos. Es lo único a lo que ellos le temen. Lo único, la presencia del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Vamos a estudiar otra experiencia de posesión demoníaca en la Biblia. Está en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 26 y 27. Dice la palabra del Señor. Luego llegaron a la región de los Gerasenos, o sea, Gadarenos. En otra versión dice los Gadarenos, la región de Gadá, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. Como les decía, mis hermanos, muchas personas piensan y creen que esto de los demonios es cuestión de fábulas, de historietas, de cuentos. Otros piensan o dicen, no, pero yo nunca he visto un demonio, nunca me he encontrado un demonio. Mi amigo, si nunca te has encontrado un demonio, es porque tal vez caminas en la misma dirección. Pero date la vuelta y ya que lo vas a enfrentar. Pero es que los demonios no los podemos ver. ¿Quién ha visto un demonio? Ahora, si tú eres de las personas que necesitas ver un demonio para creer, quiero informarle que hay cosas en la vida física, hay cosas que no vemos, pero que son reales, que son comprobables. ¿Quién ha visto un átomo? ¿Quién ha visto un átomo? A ver. ¿Quién puede negar la existencia de los átomos? Son reales, ¿verdad? Son reales. Los átomos existen, mis hermanos. Y es real. Hay muchas cosas que no podemos ver,
pero sabemos que son reales, que existen. Y aquí, en esta historia, el escritor Lucas, o el doctor Lucas, porque Lucas, recuerden que era médico, ¿no? Era un científico. Lucas nos explica o trata este tema de la posesión demoníaca de una manera exacta, de una manera médica y científica. Él sabía perfectamente que era real la historia de estos los demonios. Fíjense que dice que Jesús llegó a la región de los Gadarenos, ¿verdad? Los Gadarenos. ¿Quiénes eran los Gadarenos? Vamos a ver, ¿quiénes eran esos? ¿De dónde provenían los Gadarenos? Vamos a ver quiénes eran. Vamos a ir a mirar quiénes eran. Números, libro de Números, capítulo 32. Verso 1 al 5 dice lo siguiente. Las tribus de Rubén y de Gad, donde vienen los Gadarenos, Gad, poseían una enorme cantidad de animales. Esas tribus eran ricas, prósperas. Así que cuando vieron que las tierras de Jazer y Galaad eran ideales para sus rebaños y manadas, se acercaron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad y les dijeron, así como yo creo que con cara de madre, ¿no? Con cara de santico. Ay, observen las ciudades de Atarot, Dibón, Jazer, Nimrán, Hesbón, Eleale, Sidba, Nebo y Beón. El Señor conquistó todo ese territorio para la comunidad de Israel y es ideal para todos nuestros animales. ¿Estaban pensando qué? En sus animalitos, ¿verdad? En el billetico. Era lo que les importaba. Dice, si contamos con su favor, imagínense la lambonería por delante, ¿no? Si contamos con su favor, Señor Moisés, permítenos ocupar esta tierra como nuestra propiedad en lugar de darnos tierra al otro lado del río Jordán. ¿Saben qué estaban diciendo estos personajes? No queremos cruzar el río Jordán. No queremos ir en la tierra prometida. ¿Usted puede creerlo, mis hermanos? Por 400 años casi, las tribus de Israel, mis hermanos, anhelaron, soñaron, vivieron para llegar y disfrutar la tierra prometida del Señor. Y estos personajes les importa un carajo la tierra prometida. Déjenos quedar aquí, más bien aquí hay buenos pastos para nuestros ganados, aquí vamos a vivir sabroso. No nos hagas pasar allá al Jordán porque allá tal vez se nos van a morir algunas recesitas por el camino. Qué increíble, mis hermanos. Cualquier tribu de Israel que considerara la más mínima posibilidad de no disfrutar de la tierra prometida, estaba enfrentando contra Dios, contra el mismo Dios del cual dependía la existencia total de ese pueblo de Israel. De Dios dependió totalmente todo su desplazamiento, ¿recuerdan? Era de Dios quien dependían. Y hoy día, mis hermanos, muchas personas que tal vez dicen o confiesan pertenecer al pueblo de Dios, están satisfechas con su desarrollo espiritual ahí donde están. Ah, Señor, aquí estoy bien. Aquí viendo en las predicas de internet, aquí estoy bien. Yo estoy escuchando la palabra del Señor. Ya me voy a preocupar, ¿para qué? ¿Para qué voy a esforzarme un poquito? No. Y están listos para acomodarse mejor a lo que tal vez el mundo les ofrece, las comodidades del mundo. Así que las tribus de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, dice aquí la palabra de Dios, prefirieron quedarse al otro lado del Jordán con sus animales que ir a disfrutar de la tierra prometida. Era algo increíble, mis hermanos. A ellos les importaba más su ganado, sus riquezas, su prosperidad, que la misma presencia de Dios. No les importaba para nada, les era poca importancia la presencia de Dios. Repito, tenía mayor valor para ellos las cosas económicas, la prosperidad. No les importó siquiera estar presentes allí para disfrutar de la promesa, repito, que habían esperado por 400 años. Estaba ahí en sus narices y les importó un comino. No les importa. Lo importante es que estemos bien aquí, que haya buen ganado, que haya buena platica. Es lo único que a esta gente les importaba. Sus corazones y sus mentes estaban enfocadas, ¿qué?
en su ganado, en sus riquezas. No estaban comprometidos con el Señor, no les importaba la promesa del Señor, no les importaba disfrutar de la presencia de Dios. Mis hermanos, qué decepcionante tuvo que haber sido esto para Dios, ¿no les parece? Qué decepcionante. ¿Qué pensarían ustedes en su propia carne? ¿Qué pensarían si ustedes saben que los seres que ustedes más aman, piensen en el ser que usted más ama, si usted supiera que esa persona solamente le interesa lo que usted le puede dar, que no le importa vivir cerca de usted o lejos, lo único que le interesa es lo que usted le puede dar? Pregúntese, ¿qué pensaríamos de eso? ¿Qué pensaríamos? Qué decepcionante, repito, para Dios la actitud de estas tribus. Es lo que hoy día estamos viviendo. Gran número de personas, repito, que dicen amar a Dios, que dicen ser parte del pueblo del Señor, pero están listos es para acomodarse, las comodidades y lo que el mundo les puede ofrecer y nada más. Estas Rubén, Gad y la media de Manasés, esas tribus, no les importaba a Dios, no amaban a Dios, amaban lo que tenían ahí, sus cosas económicas, sus cosas materiales, pero no les importaba para nada a Dios, así de sencillo. Su ganado les era de más importancia que el mismo Dios. Era más importante estar cerca de sus ganados que estar cerca de la presencia de Dios. Increíble, ¿verdad? Increíble. Tribus de Israel. Todo lo que había hecho Dios por ellos, todo lo que ha hecho Dios por cada uno de nosotros. ¿Has pensado en eso? Y a muchos nos importa un carajo estar cerca de la presencia del Señor. Hay otras cosas más importantes que iglesia, que predicación, que cosas de Dios, que disfrutar la vida, lo que el mundo nos ofrece. Qué decepcionante, mis hermanos, para Dios. Muchos supuestos creyentes creen que vivir una vida decente y venir a la iglesia regularmente, ya ahí han cumplido, ¿cierto? Le han cumplido a Dios ya. Yo fui el domingo pasado, pero dentro de 15 días vuelvo, yo ya cumplí ya. Ya le he cumplido a Dios. Ya, entonces Dios ya tiene que bendecirme porque ya fui a la iglesia hace 15 días, hace un mes, tiene que bendecirme. Qué engaño, mis hermanos, qué engaño tan tremendo. Miren, mis hermanos, cuando comenzamos a coquetear con el pecado, cuando comenzamos a alejarnos de Dios, cuando comenzamos a no importarnos una vida de santidad, ¿saben qué va a pasar? Que poco a poco nos vamos alejando de Dios. Cuando menos te des cuenta, estás más lejos de Dios que el oriente del occidente. Cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar como estos personajes allí de la región de Gadara. Aquí los encontramos ahora, ¿qué? Cuidando cerdos. Cuando los cerdos eran los animales más inmundos para las leyes de Israel. Fíjense cómo cayeron debajo estas personas por alejarse de Dios, por alejarse del Señor. Y aquí Lucas nos enseña que la posesión demoníaca es real y comprobable, como el cáncer, como cualquier otra enfermedad, es comprobable espiritualmente, es real. Y es algo, mis hermanos, que puede afectarnos y nos va a afectar, nos va a perturbar en nuestra área mental, física y espiritual. Es real. Dice Lucas que es extremadamente peligrosa. Y recuerden, Lucas era un científico, era un médico en ese entonces, no era cualquiera. Para los que digan, es que la ciencia no dice nada. Tonterías. Lucas, aquí este médico nos explica perfectamente que la realidad es la posesión demoníaca. Una persona poseída por un demonio
es una persona que va a estar expuesta a la destrucción de su vida física y la perdición eterna. Así de sencillo, mis hermanos. Dice el texto, dice que este hombre dice que estaba desnudo. Estaba desnudo, ¿verdad? ¿Saben qué nos enseña esto, mis hermanos? Que existe una relación muy estrecha entre la posesión demoníaca y los cuerpos desnudos. Estaba desnudo. Entre el nudismo. Hay una relación ahí. Todos aquellos o aquellas sobre todo que les gusta estar mostrando todas sus partes. Ahí puede haber algo espiritual, mis hermanos, en eso. Puede haber algo espiritual. También enseña que este hombre dice, no vivía en una casa como la mayoría de las personas. ¿Dónde vivía? Dice que en los sepulcros, ¿cierto? Es decir, que su dignidad, su estima había caído a su mínima expresión. No había ninguna voluntad, ningún dominio propio, nada. Estaba totalmente, repito, controlado y poseído por esos demonios. No tenía ningún valor, nada. Como se dice popularmente, estaba en la inmunda, ¿cierto? Estaba en la inmunda. Miren, el 8:28, Lucas 8:28 dice: en cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. ¿Quién está hablando? Demonios, estos demonios a través de un hombre, a través de las cuerdas vocales de un hombre. Le habló el demonio al Señor. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes, simplemente las rompía y se escapaba al desierto totalmente controlado por el demonio. Fíjense, mis hermanos, cómo los demonios reconocen una vez más la autoridad de Jesús, el poder de Jesús, porque ellos son los enemigos de Dios. Mis hermanos, los demonios son archienemigos de Dios. Y por ende, si somos hijos de Dios, van a ser nuestros enemigos. ¿Sabían eso? Cuando nuestros padres terrenales tienen enemigos, ¿saben qué? Nosotros como hijos, ahí vamos a estar también, ¿verdad? Vamos a convertirnos en sus enemigos. Porque somos sus hijos. Somos los hijos de Dios. La Biblia enseña que hay dos clases de demonios, ¿verdad? Dos clases de ángeles, ¿verdad? De ángeles, ¿cierto? Los ángeles de Dios y los ángeles caídos, ¿verdad? Los que cayeron con Satanás. ¿Se acuerdan? Cuando escuchamos la historia de la caída de los demonios, ¿cierto? Esos ángeles que cayeron eran ángeles que cayeron, se fueron con Satanás, se rebelaron contra Dios y estaban en la tierra, repito, desde mucho antes que nosotros existiéramos, y por eso, repito, por eso recuerden, por eso nos llevan mucha ventaja, saben más que nosotros, son más astutos, más inteligentes, más sagaces que todos nosotros. Miren, los demonios, mis hermanos, tienen la capacidad, tienen el poder de manipular a una persona a tal punto de hacerle cometer al hombre cosas increíbles, cosas crueles. Tienen la capacidad de hacer que su esposo mate a su esposa, que las madres maten a sus hijos, que los hijos maten a sus padres. Fíjense, mis hermanos, la capacidad y el poder que estos seres siniestros tienen con el ser humano. Dice también la historia que el hombre tenía, dice que un poder sobrenatural. Le colocaban esposas, grilletes, y dice que las rompía y se iba. Esto, mis hermanos, nos enseña también que por más que un hombre muestre cierto poder, como hoy vemos muchos con tantos poderes espirituales, eso no es garantía, mis hermanos, no es garantía de que ese poder venga de Dios. Porque los demonios, recuerden, también tienen poder y pueden engañarnos fácilmente. Continuemos, Lucas 8:30. Dice, Jesús le preguntó:
¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Ahora fíjense que dice que este hombre estaba poseído ¿por qué? Por una legión, ¿cierto? ¿Saben cuánto es una legión? Entre 4,000 y 6,000. Era una legión. O sea que, imagínense, había esa cantidad de demonios en este hombre. Pobre hombre. Qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo. Una muchedumbre de demonios. Mis hermanos, los demonios siempre van a querer estar en un cuerpo. Siempre van a buscar un cuerpo para estar allí. No les gusta estar por ahí solitos. Por eso dice aquí, cuando el Señor les permitió entrar, como no pueden entrar en el hombre, dice que el Señor les dio permiso para que entraran dentro de unos cerdos, ¿verdad? Una manada de cerdos que ve allí. ¿Y qué hicieron los demonios? Los lanzaron al abismo y los mataron. Qué tremendo, mis hermanos. Miren, dice la Biblia que cuando un demonio sale de una persona, dice que va y busca más secuaces, ¿no? Busca más amigos, los amigotes. Vamos, que allí, ahí está buena allí la habitación, vamos. Dice que él vuelve donde esa persona. Y si encuentra esa habitación apta para entrar, dice que entra allí con más demonios. ¿Y sabe qué significa eso? Que su postrer estado va a ser peor que el primero. Va a ser peor. Por eso muchas personas que tal vez hemos conocido, alguna vez estuvieron en la iglesia, tal vez les compartimos el evangelio, supuestamente hayan conocido al Señor y un momento a otro se largan y los ve uno peor, ¿verdad? ¿Qué le pasó? No, está peor. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el postrer estado va a estar peor que el primero, porque van a venir más demonios a vivir allí. Encuentran lista la casita, limpiecita, arregladita, aire acondicionado, buena comida, buena habitación. Ahí van a estar felices y contentos, ¿verdad? Dice el verso 34, dice, cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y con su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sanado el hombre poseído por el demonio. Fíjense, mis hermanos, la transformación de este hombre, ¿verdad? Después de estar allí como una bestia, como un animal desnudo, vuelto nada, ahora dice que lo encontramos a los pies de Jesús, vestido con su juicio, con su dominio propio, con su voluntad intacta. Mis hermanos, ¿qué nos enseña esto, mis queridos hermanos? Que la transformación maravillosa, la única transformación, lo único que puede, mis hermanos, a nosotros guardarnos, librarnos, protegernos y darnos total libertad, es la presencia de Cristo en nuestros corazones. Quiero invitar al grupo, por favor, para terminar. La presencia de Cristo en nuestros corazones. Asegúrate, mi querido hermano, de que Cristo está en tu corazón, de que la presencia del Espíritu Santo mora dentro de ti, porque si no, vamos a estar en graves problemas. Amén. Quiero invitarles para que nos pongamos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos una vez más las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por la lucidez, por la luz que tú permites, Señor, que llegue cada vez que escuchamos tu palabra a nuestro corazón, Señor. Gracias, mi Rey, gracias.
porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has guardado, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Yo hoy, Señor, hoy ruego, Señor, hoy te pido, bendito Dios, por este grupo de tus hijos, de tus siervos, aquellos que nos escuchan tal vez a través de las redes, Señor. Padre Santo, permite que puedan discernir, que puedan entender, que puedan creer que esto es real, Señor. Permíteles, Padre Santo, poder entender que es una realidad, que estamos en un mundo manipulado por estos seres siniestros, que si nosotros lo ignoramos, que si nos descuidamos, vamos a poder ser afectados, contaminados, manipulados, atormentados por estos seres malignos. Pero hoy, bendito Dios, tú nos has enseñado que la única protección, que nuestro único escudo, que nuestra única salvación es la presencia de tu Santo Espíritu dentro de nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, gracias, porque tú nos has dado las armas, las herramientas para poder enfrentar y vencer a estos seres siniestros de maldad. Bendito Dios. Gracias, Señor. Ten misericordia, ten piedad, Señor, de tu pueblo, de tus hijos, de tus siervos. Ayúdanos siempre, Señor, a mantener claro en nuestra mente, en nuestro entendimiento, esta realidad. Y ayúdanos, bendito Dios, a poder mantenernos alejados de esa clase de espíritus inmundos. Que solo la presencia de tu Santo Espíritu, que solo tú, Señor, tu presencia en nuestra vida, Señor, nos acompañe en todo lugar, en todo momento. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, gracias, amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos, y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.